Vamos a compartir de lo que el Señor ha estado también hablándonos durante estas últimas semanas en relación a lo que Él está haciendo en Chile, pero también lo que Él está haciendo en distintas personas, nuestras familias, nuestras casas, y que creemos que que su Espíritu está hablando. El Señor habla a su iglesia. No somos escasos al oír su voz y a los propósitos que Él tiene para nosotros. Y a veces no es tan fácil el poder seguir la voz del Señor porque rompe los formatos, rompe las maneras en las que nosotros a veces estamos acostumbrados. Eh, Nuestra manera también es así y eso involucra que vamos generando dinámicas que de pronto son fuera de lo común en relación eh, al poder llevar un modelo de iglesia, por así decirlo, tradicional. Y eso significa que a veces nos toca movernos, nos toca salir. Y es importante que nosotros entonces tengamos la flexibilidad en nuestro corazón, nuestro espíritu, para poder hacer lo que Dios nos pide que hagamos, ¿sí? Como casa, como hijos. Y hay tiempos específicos que tenemos que aprender a reconocer. Entonces, ha sido nuestra decisión de vida también, el poder seguir al Señor en una manera, por así decirlo, fuera de un molde o fuera de una estructura. O eso es lo que a veces uno cree, ¿no? También uno está dentro de un modelo, una estructura en la que necesita a veces ser actualizado y ser refrescado por el Señor. Y es nuestro clamor que de tiempo en tiempo el Señor nos vaya renovando, nos vaya actualizando, nos vaya introduciendo en sus formas, en sus formas. Eh, quiero entonces compartir de lo que nuestro espíritu hemos estado compartiendo, recibiendo. La semana pasada nosotros estuvimos en un retiro de ancianos, de intercesores, de ministros del Señor. Ahí estuvimos de viernes a domingo. Algunos le llaman el not retiro, como dicen, porque fue, fue retirarnos, pero no quedarnos en un lugar específico. Pero el Señor ahí tiene su forma, su estrategia que también nos sorprende. Pero un poco quiero poder compartir algo de lo que ahí salió, ¿sí? Algo de lo que podemos compartir a ustedes y abrir, bueno, no solo lo que salió allí. Jordan también estuvo hace una semana atrás ministrando acerca de David, así que vamos a puntualizar, a profundizar a partir de la vida de David en algunas cosas que creemos que el Señor está llamando a su iglesia, ¿sí? A ser equipada. ¿Están con ánimo? ¿Están durmiendo? ¿Están bien? Están medio así como, bueno, tranqui. Primera de Samuel 17. Vamos, Primera de Samuel, capítulo 17. Bueno, una historia que conocemos, una historia famosa, eh, que se ocupa incluso para estrategias, ¿no? Hay hasta un presidente dijo el otro día así: nosotros somos David y ellos son Goliat, ¿no? Se toma la historia para esa analogía, esos ejemplos que a veces no son los más afortunados. Eh, pero es una historia que está en el inconsciente universal ya, ¿no? La batalla entre David y Goliat. Y un poco la premisa y lo que queremos poder impartir esta mañana es cómo el Señor nos lleva a enfrentar gigantes, ¿sí? Hay diferentes formas o tipos de gigantes que nos toca enfrentarnos a la vida. Hay gigantes que está enfrentando Chile como nación. Hay gigantes que enfrentan la iglesia de Chile. Hay otros gigantes que toca vivir o experimentar como casa, como familias, ¿no? A veces una enfermedad, a veces un diagnóstico crítico o a veces situaciones en las que no encontramos, eh, por así decirlo, una hoja de ruta clara, pero sabemos que el Señor siempre nos va a dar una llave, siempre nos va a dar una estrategia para poder establecernos en su victoria, ¿sí?
no en el entendimiento de quizás lo que este mundo entiende como ser exitoso, ¿ah? Sino que en la victoria del Señor es distinto al exitismo de este mundo, ¿sí? Y eso ya te pone en un plano en la cual muchos valores, muchas cuestiones que están en nuestro corazón son sacudidos, ¿ah? Porque cualquiera diría, voy a ir a enfrentar a Goliat con los últimos de los ejércitos de Blackwater o el grupo Wagner, ¿no? ¿Viste? Que existen hoy día grupos especializados de guerra, mercenarios y todo eso. O incluso la guerra hoy día se hace con androides, aunque ustedes no lo crean, esas películas de ciencia ficción se están volviendo cada vez más real. O no sé si vieron ustedes el tema de Rusia y Ucrania cuando mandaban los drones, los drones con cargas, municiones, y entonces se generan niveles de batalla, niveles de conflictos muy, muy sofisticados, ¿ah? En donde también está metida la inteligencia artificial y otras cuestiones que están operando de una manera muy acelerada, ¿ah? Estamos en un tiempo histórico muy acelerado. Cambios que se provocan en las comunicaciones, en la industria militar, en distintas maneras en cómo se entiende hoy día aún la geopolítica, ¿ya? Y frente a ese escenario, frente a esa aceleración de muchos tiempos, es muy importante que nosotros como hijos de Dios entendamos cuáles son nuestras armas, ¿sí? Cuáles son las armas que el Señor nos ha entregado para enfrentar diversas realidades, ¿sí? Las grandes situaciones y también las situaciones pequeñas, entre comillas, que a veces son Goliat para nosotros, ¿sí? Entonces, la idea es poder revisar algunos de esos puntos y elementos. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 17, voy a leer algunos versos, las cuales seleccioné algunos versos porque esta historia, como les digo, es muy conocida, pero voy a tomar algunos versos para leer. El verso 1 dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín, ¿sí? En Efes Damín. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, ¿sí? El valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte y entre ellos el valle. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón. Estoy leyendo la versión de las Américas. Un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Bueno, ahí empieza a describir todo como Goliat se vestía. El verso 8 dice, y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo, vosotros siervos de Saúl? Escogeos su nombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Verso 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí, verso 12. David era hijo del efrateo de Belén de Judá llamado Isaí, y este tenía 8 hijos. Isaí en los días de Saúl era ya viejo, avanzado en años entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor. Los 3 mayores siguieron pues a Saúl. Pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Y dijo Isaí a su hijo David, lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. ¿Sí? David fue, ¿cierto? Se levantó de mañana
y ve todo lo que va a ocurrir más tarde con este Goliat, el verso 26. El verso 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra, diciendo: así se hará al hombre que lo mate. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con sus hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Bueno, hay más versos que vamos a revisitar ahí, pero tenemos acá entonces un cuadro que nos muestra la palabra, ¿no? En Primera de Samuel, capítulo 17, en torno a este episodio tan relevante que está viviendo David, ¿no? Que está experimentando David y su casa. Es muy clave el ver que el Señor, a través de la vida de David, también nos ve a muchos de los que estamos aquí, ¿sí? El menor de los hermanos no tenía quizás mucha memoria el papá de él. Ustedes saben, cuando Samuel lo va a ungir, el papá ni se acordó de él. Qué triste, ¿no? Pobre David. Estaban todos delante del profeta y Samuel no hacía memoria de su propio hijo. Estaba quizás ya muy avanzado en años. O a lo mejor lo quería guardar. O a lo mejor lo quería esconder. Bueno, puede ser una mirada. No tenemos tanta claridad en la Escritura en relación a lo que esto va a significar, pero te muestra que Dios sigue. Hay un principio, ¿cuál? Dios hace un trabajo, Dios hace una obra, no en base a lo que los ojos de los hombres ven, sino a seguir mirando el corazón, a seguir atendiendo al humilde, no atendiendo a quién, al orgulloso. Porque el orgulloso entra en una dinámica saúlica. Vieron a Saúl, ¿no? Saúl, que era el rey de época, estaba tratando de guardar su propia apariencia. Él mismo se había atrevido a llevar adelante un sacrificio. El mismo Saúl estaba en una posición de temor frente a una amenaza latente. Los filisteos estaban a puertas de ir en contra de Israel una vez más y tratar de arrasar en contra del ejército. Los hermanos que habían sido vistos por el profeta Samuel, estos tres mayores, Eliab, el primogénito, también se da cuenta del segundo, Abinadab, y Sama, el tercero, eran parte del ejército de Saúl, ¿sí? Eran gente que tenía, por así denominarlo, por así decirlo, gente que tenía grados, gente que tenía quizá experiencia, pero el Señor seguía mirando a este pequeño revoltoso, a este pequeño que conocía el corazón de Dios, que era David. Entonces, no menosprecies los procesos que Dios sigue teniendo contigo. No menosprecies que sigas tú con olor a oveja, atendiendo los llamados, por así decirlo, de tercera o cuarta línea. Porque sus hermanos estaban en primera línea, pero estaban presos del mismo terror, del mismo temor que tenía a todo el ejército de Israel en un estado de pánico, de temor, ¿sí? Entonces, en esos momentos es que Dios levanta a los David. ¿Están acá o no? ¿Sí? En esos momentos Dios levanta y busca gente que le adore en espíritu y en verdad. ¿De dónde Dios levanta guerrero? ¿De dónde Dios levanta ejército? De gente que sabe adorarle. De gente que sabe adorarle en espíritu y en verdad. Y eso quiere decir más que cantar, ¿cierto? Eso quiere decir más que ser entonado y hacer una linda canción. La adoración tiene que ver con lo que nosotros estamos dispuestos a entregar a Él. La adoración tiene que ver con sacrificar áreas de mi vida, con entregar todo lo que yo soy a Él, que es el altar perfecto, y unirme al sacrificio perfecto de Cristo,
¿cierto? Despojándome. Entonces, adorador es el que sabe sacrificar. Adorador es el que tiene una mentalidad de altar. Y David era un adorador. David había sido formado entonces como un arma estratégica de Dios para tiempos de batallas, para tiempos de confrontación. Él había sido ungido en lo secreto, él tenía una unción de parte de Dios para esas situaciones, para esos momentos. Entonces, la manera en cómo el Señor va trabajando con él y va trabajando con su carácter es muy detallada, ¿no? En la palabra sale que era un joven guerrero, ¿te acuerdas o no? Dice, más atrás en el capítulo 16, habla de que este era hijo de Isaí, de Belén, que sabía tocar, que era poderoso y valiente, que era un hombre de guerra, que era prudente en su hablar, que era bien parecido, así como el Gaby más o menos, ¿no? Y que el Señor estaba con él, ¿no? Es que siempre me dice que lo molesto, pero ahora le doy una buena, ya, muy bien. Y el Señor estaba con él. O sea, eso era lo más importante, que Dios estaba con él. Pero habían otras características en David, ¿sí? Era prudente el hablar, era poderoso, era valiente, de guerra, y el Señor estaba con él. El Señor está con él. Entonces, llega esta situación de crisis, de emergencia, y ya estaban los ejércitos apostados en un lugar particular, ¿cierto? En los campamentos de los filisteos estaban en Efes Damín, que significa frontera o borde de sangre. Ahí estaban los filisteos parados, ¿sí? Como hoy día vemos a los filisteos, como hoy día vemos no solo la Filistea espiritual, por así decirlo, sino que incluso la Palestina de hoy en medio de una situación de sangre, ¿sí? De mucha sangre. O sea, está grabada en la historia de los filisteos. De hecho, los antecedentes de los palestinos son los filisteos. Están grabada su historia con la sangre. Es muy fuerte eso. Pero además vemos una generación y un país como Chile, donde los filisteos nos están gritando permanentemente, nos están atemorizando, con clima de muerte, con clima de violencia, con la delincuencia que hoy día estamos viendo alrededor, con ver gigantes caer que debiesen estar siendo garantes o siendo gente de integridad, por ejemplo, en ámbitos de seguridad, cómo todo eso está tambaleando en el país. Y eso no es nada más nada menos que cuando la iglesia toma una posición de autoridad, cuando la iglesia pide, Señor, manifiesta tu luz en nosotros, eso va a traer una respuesta. Insisto, no solo en los lugares celestiales, sino que también en nuestras vidas. Y va a transformar nuestras culturas, va a transformar nuestras casas, va a transformar la manera en cómo nosotros entonces enfrentamos el día a día. Los filisteos los tenían aterrorizados desde ese campamento, desde la frontera de la sangre, desde el borde de sangre, de Efes Damín. De ahí descendía Goliat. ¿Con qué? Con un espíritu de muerte, con las puertas del Hades que se abrían desde él. El abismo salía de la boca de Goliat. Y eso él ministraba contra todo un ejército que había tenido un historial de victorias cuando Dios estaba con ellos. Pero la palabra nos muestra algo, que Dios estaba con David. Eso dice que el Señor estaba con él. Entonces, Saúl, el verso 2 de la palabra que leímos en 1 Samuel 17, estaba acampando junto con su ejército en el valle de Ela. Ela, que significa roble. Ela, que es un lugar de árbol firme, de árbol fuerte. Es decir, Israel siempre tuvo la posibilidad de acudir a aquel que es el árbol fuerte, de estar insertado en el árbol de la vida. ¿Sí? Creemos que Jesús es el árbol de la vida, ¿no? Jesús mismo, el Señor Jesucristo mismo, Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Sí? Estamos insertados al árbol de la vida. ¿Sí? Entonces los israelitas estaban en este lugar, en Ela, y ahí
se provocaba un intercambio. Un intercambio, insisto, de ambientes espirituales, de declaraciones. Es decir, primero, antes de que esto fuese una guerra cuerpo a cuerpo, antes de que Israel saliera adelante en contra de los filisteos o que los filisteos fueran a atacar, había una batalla de palabra. Había una guerra de voces. Y las palabras sabemos que no son inocentes. Las palabras van a desatar o vida o muerte. ¿Sí? Entonces había un intercambio de misiles con las palabras que salían de Goliat. El problema era que Israel estaba aterrorizada. Tenía temor, tenía mucho miedo con lo que estaba enfrentando. Entonces, hoy día, ¿en qué valle tú estás parado? ¿En qué llanura te has posicionado? Estamos escuchando a Goliat hacer de manera estridente, de manera muy bulliciosa, hacer de la suya en una guerra de voces. ¿Sí? Es una guerra que tiene en una condición de violencia, en una condición de abismo y de muerte a un país. Yo solo hablo de Chile, sé que hay más situaciones que están ocurriendo en distintas realidades y que incluso nos escuchan y bendecimos a los hermanos que están en distintos lugares que nos ahí están escuchando. Pero particularmente quiero hablarle a la nación una vez más este día por medio de lo que el Señor está declarando. En este tiempo, en este día 40 que Dios está abriendo, ya aproximándonos a la fiesta de los tabernáculos, a esa fiesta donde una vez más se apertura el campamento celestial y nos recuerda que no vamos solo nosotros, sino que el Señor pelea por nosotros y está en nosotros y Él está con nosotros. ¿Sí? Y así como en medio del desierto ellos hicieron sus campamentos, en medio de las situaciones de abismo y de muerte, el Señor abre una enramada, un campamento santo. Así Él, en estos días, en este día 40, el Señor va a despertar, va a levantar el espíritu de los David sobre esta tierra, sobre tu casa, sobre nuestra generación. Lo creemos así. Lo tomamos así, entramos por esa puerta desde ya, decimos que el sonido de la trompeta del Señor nos hace entrar en ese Mahanaim, en ese campamento, que no solo es para recordar, sino que es para activarnos en sus victorias. Amén. Entonces, David es un factor de guerra. David es un factor que Dios toma para desestabilizar los ejércitos filisteos. Y los que estamos aquí, los que están escuchando y los que están disponiendo su corazón, yo les invito a que digan: Señor, que mi corazón pueda presentarse como David alguna vez lo hizo delante de ti. Señor, que mi corazón sea conforme al tuyo. Que mi corazón pueda atender tu voz y no la voz de los Goliat. ¿Sí? Hay mucha profundidad en lo que acabamos de leer, que es una historia extensa, que es una historia que ya hemos repetido muchas veces, pero ¿sabes qué? Hay detalles muy puntuales que debiésemos ver ahí. ¿Sí? Por ejemplo, David estaba dispuesto a llevar alimentos a sus hermanos. O sea, imagínense este cuadro. Él va, vamos a aprovechar que está esto aquí. Él va con una instrucción de su papá, ¿sí? Quizás él tenía ganas de ir a la guerra, quizás no. El tema es que no estaba en el campo de batalla, estaba sirviendo en la casa de su papá Isaí. Y él va y lleva una efa de grano tostado. Lleva 10 panes, que debe haber sido esas tortillas de rescoldo o algo así, ya más contundente, ¿no? No esos pancitos hoy día que te hacen gourmet, así unas cositas de canapé, no, marraqueta o algo así, pero 10 panes. Y además dice la Escritura que él llevó 10 quesos.
Sabía el hombre, ¿no? Yo les cuento algo para sacarles pica nomás. Yo estuve en Israel. ¿Saben qué? No he probado otro queso como los que probé ahí. Es que el arte, ¿no? El arte que tienen inserto de la preparación del queso es sublime. Así que le saco pica, estaba muy rico. Pero él llevaba 10 quesos. ¿Ya? Tenía un encargo. Pero imagínate, él fue a llevar alimento y terminó derrotando a un gigante. Así Dios escribe la historia. De manera inusitada, de manera excepcional. Ese es el Señor al que nosotros servimos. De repente tú estás sirviendo pan. De repente tú estás ahí atendiendo. De repente tú estás en una situación en la que estás escuchando a alguien y Dios te está usando para derribar gigantes que están alrededor de personas, alrededor de familias. Entonces David estaba en una actitud de servicio. El servicio es una llave para vencer gigantes. El servicio es una llave que te posiciona para poder conectar a otros al árbol de la vida. Porque David estaba no solo haciendo una acción de suplir, ¿no? Porque estaban en el combate, estaban en la guerra. Él estaba haciendo una figura profética en la cual estaba desconectando al ejército de Israel. ¿De qué? De alimentarse del temor, de alimentarse del pánico, de alimentarse del terror. Él va a llevar efa de grano tostado y la efa era aproximadamente una medida de 22 kilos. Eso era una efa, ¿sí? Y entonces la palabra habla en distintos momentos, Levíticos, por ejemplo, 19:36, dice, tendrán balanzas justas y pesas justas, un efa justo, un injusto. Yo soy el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto. Es decir, la palabra cuando habla del efa está hablando de una medida justa. ¿Sí? Está hablando de una medida de justicia. Entonces, David estaba llevando una medida de justicia para Israel. ¿Sí? Él estaba llevando una medida de justicia. Y tú, en tu casa, en tu trabajo, es donde tú estás, sabes que estás llevando medidas de justicia. Medidas de justicia. Dice, Señor, pero ¿por qué estoy aquí? Con estas semillas, estos granos. ¿Por qué estoy trabajando en esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y de pronto abres tus ojos y entiendes que el Señor te ha puesto como una medida de justicia para ese lugar. Pero no solo es una medida de justicia, Él llevaba grano, Él llevaba semilla. Él estaba de alguna manera declarando, ¿no?, que era muy relevante poder entrar a ese lugar conectado a la genética que venía del Señor. ¿Sí? La semilla porta una genética. La semilla porta un propósito. Él estaba llevando propósito al ejército. ¿Sí? Le estaba entregando una estrategia, una decodificación en el espíritu de lo que venía. ¿Están acá o no? Entonces, esos detalles no son menores. Y además dice que él va a llevar 10 panes, ¿dónde? 10 panes que va a llevar a sus hermanos. Estoy leyendo el verso 17 de Primera de Samuel 17. Dice, y dijo Isaías su hijo David, lleva ahora a tus hermanos un efa de grano y estos 10 panes y corre al campamento a donde están tus hermanos. ¿Sí? Les lleva 10 panes. El 10 en la escritura muestra, ¿qué cosa? Muestra una señal de justicia para los hombres. Los 10 mandamientos, ¿cierto? Los 10 mandamientos son una medida de justicia para los hombres. ¿Sí? Entonces tú muchas veces vas a ver que Dios utiliza, ¿no?, esta figura profética para establecer una medida también para los hombres, mandamientos. Pero además Él lleva el don de su casa. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. ¿Sí? Él lleva
de lo que había en su casa. No retengas los dones, no retengas las unciones, no retengas el talento, no retengas lo que Dios te ha entregado. ¿Por qué? Porque ni siquiera te vas a dar cuenta que muchas veces eso que Dios te ha dado es un pan que va a alimentar a tus hermanos, que va a sostener a otros en tiempos de guerra. ¿Sabes lo valioso que es un consejo de alguien que tiene espíritu de consejo? ¿Sabes lo valioso que es cuando alguien tiene espíritu de sabiduría y da una palabra de sabiduría? Cuando alguien tiene una palabra de fortaleza. O sencillamente acercarte a un hermano, a una persona que necesita comer de lo que hay en tu mesa. Comer de lo que hay en tu espíritu. Comer de lo que el Señor te ha entregado. Un testimonio de fe. Ayer un hermano me contaba un testimonio de fe, un hermano que es científico. Me decía, yo con mi mente racional, con mi mente científica, tenía todo cerrado las puertas a Dios, hasta que Dios sanó a mi esposa. O sea, hasta el psiquiatra que él atendía a su esposa de una bipolaridad de más de 10 años, que no tenía explicación, ya no sabían cómo más atenderla. Pero en un momento el Señor puso su mano sobre esa mujer y sanó. Y nunca más fue la misma. O sea, cuando el Señor irrumpe, cuando Él hace más allá de lo que nosotros entendemos, cuando los Goliat caen. O sea, el ejército no veía ninguna solución. El ejército estaba acobardado y la cobardía nos quita la capacidad de visionar con fe. La cobardía nos desarma. ¿Por qué? Porque nos quita ese arsenal de guerra que hay en nosotros, que es la fe en que todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Pero David va ahí a decirle, no, vamos, coman. Coman del pan de vida, coman de lo que Dios tiene para nosotros. Y él tuvo que solucionar ahí un tema. Porque, ¿se acuerdan que leímos el verso 28 de lo que pasó con su hermano mayor, Eliab? Dice que Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, cuando él se estaba enterando, cuando David estaba en medio de, y se encendió en ira. Se enojó Eliab contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mire cómo lo trataba el hermanito. Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió, ¿qué es lo que he hecho, no? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿Yo qué hice, no? No fue solo una pregunta. Entonces, mira lo importante. Cuando vas a enfrentar un Goliat, cuando vas a enfrentar gigantes, ponte a cuenta con tus hermanos. Resuelve las dinámicas familiares que están ahí. Ah, pero es que yo quiero pegarle al Goliat nomás. Pero mira lo que pasó con David. Hablábamos delante con el Jordan y me decía algo muy interesante. Me decía, David pudo haberse desenfocado en ese minuto porque su hermano estaba airado. Dice la palabra, estaba enojado. Pero qué importante es no desenfocarse para poder sanar esas relaciones familiares. Porque escucha esto, el primogénito que era Eliab estaba en otra frecuencia. No estaba su papá, él quizás tendría que haberse quedado callado y decir, mi hermano mayor, quizás aquí tiene más jineta. Pero algo pasa en la vida de David, que él también está llevando primicias. ¿Por qué? Porque los granos tostados que él llevaba, esos granos tostados también representaban ¿qué? La ofrenda de las primicias. En el tiempo de ofrenda de primicias se presentaban delante del Señor granos tostados. Es decir, Dios lo estaba poniendo como un primogénito en medio de Israel. ¿Por qué? Porque todos los demás estaban aterrorizados, acobardados y no querían tomar, ¿qué cosa? Su posición en el espíritu frente a un gigante. Entonces hay veces que Dios te va a poner así, adelante de otros. Y cuando eso suceda, no pelees, no te enorgullezcas por lo que tú sabes, por lo que Dios te está hablando, sino que ten el espíritu para servir a los otros y darles pan.
alimentar. Aun cuando Dios te esté posicionando en esa primera línea de batalla. Y por último de lo que le trae, no por último la palabra, porque tengo más que hablar, sino por último de estos elementos que David lleva es queso. Qué rico el queso, ¿no? Lleva queso. Y dice que lleva 10 quesos, pero no se los entrega a su hermano. Verso 18, lleva también estos 10 quesos, ¿a quién? Al comandante de los 1000. Y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Entonces, él le entrega queso. Yo me imagino casi como Carmela, ¿no? Yo vengo de San Rosendo a la ciudad con quesito y se lo entrega al comandante. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, el Señor me habló y me dijo, acuérdate que cuando yo mandé a Josué y a Caleb, ellos vieron la tierra de la leche y la miel. Y lo que él está declarando, llevándole el queso, es decir, esta es la leche procesada. Recuerda que el Señor nos ha entregado nuestros enemigos. Recuerda que la tierra donde fluye la leche y la miel es esa tierra de conquista, esa tierra de victoria que Dios ha prometido para sus hijos. Entonces Él le lleva esos quesos también en una acción, no solo de provisión, sino de poder recordar que el Señor ha puesto sus enemigos bajo los pies, que Él entrega la victoria y que la batalla es del Señor. La batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Y el Señor te recuerda hoy día esas batallas que estás enfrentando, esos gigantes que vienen a atemorizarte, esa gente que a veces se levanta en contra y entran en esa frecuencia de Goliat de Gat. El Señor te da hoy día de comer queso y te recuerda, la batalla es de Él. La victoria ya fue conseguida en la cruz y en la resurrección. Entonces, que tu espíritu recuerde que el Señor nos trajo a este lugar, nos dio la tierra en la que fluye la leche y la miel. Entonces David lo que hace, escuchen esto, David lo que hace es conectar al ejército de Dios a través de la comida. Mira qué importante, ¿no? Por eso la Biblia habla mucho de la mesa, porque en la mesa se abre el corazón. En una mesa, cuando uno empieza a compartir, se va abriendo el corazón y eso va a provocar acuerdos. O sea, las grandes decisiones en la historia universal son en torno a una mesa, ¿sí? Entonces, David lo que hace es que prepara mesa delante de los enemigos. Prepara mesa delante de los enemigos. Y entonces al darle de comer pan, al llevar el trigo, al llevar el queso, está también haciendo una declaración de fe en el ejército, para que ellos despierten de la condición en la que estaban. La Escritura no entrega estos detalles por casualidad. La Escritura entrega estos detalles para que el Espíritu de la Escritura, el Espíritu Santo de Dios, pueda entonces revelarnos lo que hoy día estamos hablando. ¿Qué cosa? Que el Señor viene a alimentarnos de pan, que el Señor viene a alimentarnos de queso, que el Señor viene a traer ese grano tostado en nosotros para enfrentar esos gigantes en la dieta que Dios quiere, en los alimentos que Él nos está proveyendo. ¿Por qué? Porque no nos vamos muchas veces a dar cuenta que vamos a ir a servir, llevando comida, sirviendo a otros, y eso va a provocar que se desplomen muchos de los gigantes que nos toca mirar. ¿Están acá? Entonces, el verso 10
Verso 10 dice, de nuevo el filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, ¿qué dice la escritura? Se acobardaron y tuvieron gran temor. Se acobardaron y tuvieron gran temor. Y frente a este cuadro escenario, también dice la palabra más adelante que cuando Goliat iba y gritaba, insistía, pero durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. 40 días. ¿Sí? O sea, no fue algo que ocurrió solo un momento. La forma en que el enemigo quiso levantarse, la forma en que el enemigo quiso ir en contra, significó entonces que fuesen 40 días. Más de 100 veces en la Biblia se habla de 40 días y es en ocasiones clave. Por ejemplo, 40 días del diluvio, 40 días que Moisés estuvo en el Sinaí, 40 días de arrepentimiento de los ninivitas, está la advertencia de Jonás. 40 días del ayuno de Cristo, ¿sí? 40 años que Israel deambuló en el desierto. El Nuevo Testamento dice que Jesús fue tentado, durante 40 días, 40 noches, y hubo 40 días entre la resurrección y el ascenso de Jesús. Un día 40, o esos 40 días, muestra una transición, muestra un tiempo de cambio muy profundo que se va a generar, ¿sí? Y Goliat durante 40 días atemorizó a Israel. Goliat durante 40 días tuvo el descaro de ir y presentarse, pero la respuesta, la acabamos de leer, la respuesta que provocaba en Israel era acobardarse y tener gran temor. Acobardarse y tener gran temor. Entonces, algo yo dije antes y quiero profundizarlo. Goliat tiene una estrategia, que es desarmar al ejército de Israel en esta guerra de voces. Y lo provoca, lo hace trayendo gran temor, ¿sí? Y haciendo que de alguna manera nosotros tengamos una condición de cobardía, ¿sí? El reino de los cielos es de los valientes, ¿sí? Y la palabra en Apocalipsis, por ejemplo, pone en un listado algunos de los pecados y habla de la cobardía. Al lado de la hechicería, al lado de la inmoralidad, también habla que los cobardes no heredan, no entran al reino de Dios. O sea, Israel estaba en una condición de cobardía. Y el valiente no es el que grita mucho, no es el que dice amén todo el rato, sino que valiente es poner mi fe en obediencia a lo que el cielo me está hablando. Aun cuando eso signifique ser el número 10, por así decirlo. ¿Por qué el número 10? En los gabinetes, hasta el día de hoy, en los gabinetes del gobierno de Israel, ellos tienen un número de asesores importante. Y tienen siempre un asesor número 10, que es el que tiene que oponerse. O sea, su trabajo es oponerse a todo lo que los demás dicen. Entonces quizás todos le dicen al presidente sí, 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 sí. Y el número 10, su trabajo es decir no, por tal y tal y tal razón. Eso debiese entonces provocar un punto de diferencia importante. Bueno, yo conozco a muchos números 10, no voy a decir nada. No voy a decir si el que está presente, pero sí conozco a algunos números 10 por aquí. Y David fue un número 10, po. David, todo el mundo estaba acobardado, atemorizado, pero él fue un factor distinto de lo que ahí se estaba dando. ¿Por qué? Porque en su corazón decidió no estar escuchando la voz del Goliat.
¿Y eso qué trae consigo? Que en ese día 40, Él responde y entra a otro tiempo. Y cuando David entra a otro tiempo, Israel entra a otro tiempo. ¿Y sabes qué? Yo estoy muy expectante de lo que Dios está haciendo estos días. Insisto, en que se abre ese tabernáculo santo. Una vez más nos da una puerta eterna que se abre. Y decir, Señor, en este día 40, en este año 24 de hombre, nosotros entramos creyendo que si nosotros entramos en esa puerta temporoespacial que rompe toda dimensión de hombre, que rompe toda voz de amedrentamiento, toda voz de persecución, Señor, queremos oírte a ti. Queremos salir de toda esa atmósfera hostil. Porque si entro yo, entra mi casa. Porque si entro yo, entra mi generación. A un tiempo distinto. Y eso estaba pasando con David. No solo estaba yendo él estaba sirviendo a sus hermanos. Él estaba sirviendo al ejército. Y Saúl ya sabía quién era, pero de repente como que tenía problemas Saúl, ¿no? De repente como que lo reconocía, de repente no. Porque ese es Saúl. Saúl funciona en una dinámica de opresión, intenta oprimir a una generación y después como que la endulza. Pero a la larga termina generando persecución. El celo religioso, ese es Saúl, que busca él exterminar lo que esté fuera de su foco. No se desconcentren, voy a profundizar en algunos puntos que son importantes para poder entrar en este tiempo y esta atmósfera que el Señor está permitiendo. David escucha con otros oídos las amenazas de Goliat. Y eso entonces trae una respuesta particular. El verso 26 de Primera de Samuel 17 dice: entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Eso está permitido que lo digan cuando se enojen, ¿ya? No. ¿Quién es este filisteo incircunciso? O sea, no tenía pacto con el Señor. Para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Él no solo estaba hablando del ejército de Israel, él estaba hablando de los escuadrones celestiales que Dios tenía junto a él. ¿Por qué? Porque para los filisteos, Goliat no solo era el gigante que peleaba, sino que Goliat era una encarnación, una representación también de ¿quién? De Dagón. Dagón era el dios más importante de los filisteos. Entonces, escucha esto, así como Goliat cae y David le corta su cabeza, así también vamos a ver en la escritura que Dagón cae y su cabeza es cortada. ¿Qué es lo que estaba detrás de esto? Robar el arca de la presencia. Goliat no quería sencillamente ir y matar a todo, arrasar. Ellos, y esa fue una pelea constante, buscaban que Israel perdiera la presencia de Dios, porque sabían que si la presencia de Dios estaba con ellos, eran invencibles. Entonces la batalla del filisteo, al traer un ambiente de cobardía, es que tu fe apague ¿qué? La presencia de Dios en tu vida. La lámpara encendida de reconocerlo, de oírlo, de amarlo, de decir: Señor, yo lo único que quiero es adorarte, es estar contigo. Ese es David. No me importa nada más, Señor, yo me arrepiento, las cosas las hice mal, pero sin tu presencia yo no quiero. Ese es David, que es una lámpara también para Israel. Entonces los filisteos tienen una estrategia detrás que poder robar la presencia de Dios de Israel, ir contra esa arca.
Dice la Escritura que si la iglesia no alumbra, si la iglesia no sala, entonces el mundo mismo la aplasta, la olla en sus pies, porque no tiene sal para salar, por así decirlo. No tiene los ingredientes para alumbrar. O sea, ¿qué podemos hacer sin la presencia de Dios? Nada. ¿En qué nos convertimos sin su presencia? En religiosos. En gente que repite cosas por decir. Pero es su presencia la que transforma. Es su presencia la que hace las cosas nuevas. Es que Él esté ahí, en medio de. Entonces, esta era una batalla muy profunda. David responde a Saúl, oye, ¿cómo vas a ir tú para allá? David le dice, si tú eres un niñito, eres un muchacho. Y es muy interesante la respuesta, porque él le dice, tu siervo que ha matado al león y al oso, también va a acabar con este filisteo incircunciso. Y claro, eran osos y leones que él había enfrentado, pero no solo, esta es mi lectura en base a la Escritura y en base a lo que recibía el Señor, no solo era el oso en términos físicos, sino que también eran entidades espirituales que él había enfrentado. A través de esos osos. El oso, por ejemplo, es la violencia. Las 42 osas que matan a los muchachos cuando estaba Eliseo, ¿se acuerdan? O sea, era la violencia. Él había enfrentado la violencia, la propia violencia de su hermano. O sea, David había combatido la violencia. Y esos leones, claro, tenían que ver también con la muerte, el espíritu de muerte. O sea, David no solo estaba preparado para guerrear físicamente, que sí, la palabra lo muestra, sino que él también sabía combatir en esos lugares celestiales. Entonces, cuando él le habla a Goliat, él no solo está viendo una guerra convencional, él está viendo una guerra que se está provocando en los cielos, en esa atmósfera donde él dice, ¿qué se atreva a ir en contra de los escuadrones celestiales? Los osos han caído, los leones han caído, ese Goliat también va a caer. La presencia de Dios no se va a ir de Israel. Entonces así va a pasar. Como Goliat queda en tierra, decapitado, así Dagón, el ídolo filisteo, sería derribado en su mismo templo por la presencia del arca del Señor. Cuando tú enfrentas a tu Goliat, cuando tú te levantas frente al temor y a la cobardía, hay altares que van a ser conmovidos en ti, en tu casa. Y vas a ver cómo la presencia de Dios al salir de ti, al creerle a Él, va a comenzar a expandirse. Y esa fe te va a dar un denuedo y una valentía que no habías visto, que no habías conocido. Entonces la batalla es por el arca de la presencia. Eso es lo que buscan tomar los filisteos. Hay distintas maneras en cómo Dagón está presente hoy, ¿sí? Hay distintas formas en cómo se genera un culto a Dagón. Distintas maneras en cómo se busca entonces parar esos gigantes en las puertas. La palabra dice que los gigantes eran los que vigilaban las puertas, ¿sí? Estaban tomando esas puertas. Y entonces David en el espíritu logra verse y se ve más que un gigante. Se ve como un ministro de Dios. Por eso es que él no va a enfrentar a Goliat vestido de guerrero. No se viste con las armas de un guerrero. Él va como un adorador. Va como un pastorcito. Va como un ministro de Dios. Somos revestidos de Cristo. No necesitamos revestirnos con las armas de este mundo. No necesitamos revestirnos de Goliat para enfrentar a Goliat. David fue vestido como un adorador,
como un pastor. Así Él va contra los gigantes. Entonces, vístete de Cristo. Revístete del Cordero. Revístete de Él. Con humildad, con sencillez de corazón, pero a la vez con firmeza y fortaleza en contra de esos gigantes, de esos enemigos. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie, vamos a orar. Hay muchas cosas que están ahí en la palabra y que podríamos seguir hablando, pero siento y recibo de parte del Señor que es importante que podamos ser ministrados por Él en estas áreas asociadas a la guerra de voces que provoca en nosotros muchas veces una condición de cobardía, de temor y de asociarnos a ámbitos en nuestro corazón que buscan sacarnos del propósito. Así que comienza a orar ahí donde tú estás. Deja que el Señor te ministre. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti. Tú eres el capitán de nuestra salvación. Tú peleaste con Josué y vencieron a los enemigos. Jericó cayó y Canaán se abrió. Señor, y cumpliste la promesa, tierra que fluye leche y miel. Pero así como a Israel le pasó, olvidamos que nuestras armas no son de este mundo, como dice Pablo, no son de una manera en la que podemos nosotros de forma terrenal resolver las cosas. ¿Y cuántas cosas las hemos resuelto en temor? ¿Cuántas cosas han estado vinculadas a temores profundos? A sentir de que no podemos avanzar sin esta persona, no podemos avanzar sin depender de tal o cual situación, o de un trabajo, o de enfermedades, o de condiciones en nuestra vida. Y el temor viene y los Goliat se levantan para provocar en nosotros cobardía. Hoy te presentamos nuestro corazón y queremos venir como un David, Señor. Pidiéndote, clamándote, Señor, saca de nosotros toda la armadura saúlica y vístenos de ti. Pon tu corazón en el nuestro, porque amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Padre, yo oro este día para que todos los lugares del corazón, del alma, y en esos pliegues entre alma, espíritu, mente y corazón, donde el temor ha querido generar una parálisis, la capacidad de creer, de poseer y de levantarse por sobre los ambientes. En el nombre de Jesús, hoy día, Señor, por medio de la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz, hoy venimos, Señor, a declarar que la luz que hay en la sangre disipa toda tiniebla, Señor, en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu. Y recibimos de ti, Señor, recibimos el pan. Comemos del pan vivo que es Cristo mismo. Comemos de ti, Señor. Y al comer de ese pan, nuestro espíritu se alimenta de aquel que es la verdad. Toda mentira es juzgada.
toda voz de ilusión, de ficción que los gigantes han querido traer para provocar engaño. Cae al comer de ti, Señor, al alimentarnos de aquel que es el pan vivo. Padre, y en el nombre de Yeshua el Señor, yo vengo a abrir la mesa para que el queso, esa leche procesada, esa leche madurada, donde tus victorias están adscritas, donde tus victorias están en nuestras memorias, hoy día venga, Señor, a nutrirnos. Y comemos de aquel que es el Todopoderoso, de aquel que es el más que vencedor, que la muerte no pudo retenerlo, que ningún abismo pudo en contra de él. Hoy comemos de tus victorias. Hoy comemos y recordamos a nuestra alma y recordamos a nuestro espíritu que en ti somos más que vencedores, y que el Dios que hizo vencedor a Josué y que el Dios que hizo vencedor a David hoy está en y por nosotros. Y tomamos del trigo que traes para nosotros, Señor. Toda semilla que el enemigo quiso robar, toda semilla que el diablo quiso secar, toda semilla que se mantuvo en un terreno estéril por causa del temor, por causa de la cobardía. Hoy levantamos y recuperamos cada una de esas semillas de fe. Cada una de esas semillas de fe de tus hijos, Señor, son recuperadas, son tomadas, son levantadas. Sí, Señor, en el nombre de Yeshua, de Jesús el Señor. Y el Señor pone grano tostado en tu espíritu, en tu corazón. Sí, Señor. Te nutre para la victoria. Te alimenta con esos elementos santos. Sí, Señor. Padre, entramos en este día 40, donde muchos van a transicionar y entrar. No solo ellos, sino que también sus casas. Un tiempo de ver los escuadrones del Señor. En un tiempo de ver una apertura celestial. Cielos abiertos. Cielos abiertos. Oh, sí, Señor. Vengo a reprender todo adormecimiento. Vengo a reprender todo atontamiento, todo lo que embota los sentidos por causa del temor, por causa de la cobardía. Sal de ese lugar de pasividad. Sal de ese lugar de estar estéril. Y mira cómo el Señor hace que cae el Goliat. Hace que se derriben los gigantes. Que el Dagón sea decapitado. Y entra y posee. Y entra y guerrea. Y entra y toma tu espada. Porque el Señor tu Dios va delante de los escuadrones del Dios vivo. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y crece la fe en ti. Crece la fe en ti. Renunciamos a la cobardía, Señor. Te pedimos perdón por diversas maneras en las que los Goliat nos han mantenido cobardes. La cobardía es estar en un paréntesis entre la promesa que Dios te dio, tomarla, pero no dar pasos frente a lo que el Señor te ha hablado. Y a veces algunos están como en un limbo, como en una pausa. Eso es cobardía, estar en una pausa, en un paréntesis,
entre la promesa de Dios y su cumplimiento. Porque muchas veces mi fe no se ha conectado a lo que los cielos hablan. Entonces el Señor te ha direccionado, Él te ha hablado, incluso ha hablado de ti. Pero estás en un paréntesis, estás en una pausa y el enemigo te mantiene ahí estático. Entonces la fe viene a sacarte de todo hechizo, viene a sacarte de todo lugar en la que has estado en esta ficción, en esta ilusión. Entonces la fe en el Hijo crece en ti para que puedas tomar las piedras en el arroyo, puedas tomar esas piedras lisas que Dios pone en tu mano, y tiene que haber una acción de lanzar en fe. No solo es creer, no solo es declararle al enemigo, no es solo ir y pararte en fe, sino que tienes que tomar esas piedras en el arroyo. El arroyo, que es ese lugar de aguas que se mueven. Hay aguas que se mueven, aun cuando son corrientes a veces pequeñas, pero son aguas que se mueven, no hay algo que se detiene. Entonces entra ahora ese arroyo. Se abre en el nombre del Señor. Ese arroyo delante de ti. Y toma las piedras lisas, toma lo que el Señor ha puesto ahí en tus manos y lanza en fe piedra frente a esos gigantes. Entonces hay acciones que el Señor demanda de ti. No solo le declares al enemigo que los escuadrones de Dios están contigo, sino que toma esas piedras y lánzalas en fe. En el nombre de Jesús. Yeshua, el Señor. Se abre el arroyo. Entra en ese lugar de aguas. Y el Señor pone esas piedras. Que muchas de esas son decisiones. Son determinaciones en moverte. En salir de una condición de parálisis. Para algunos tiene que ver con su plano devocional con el Señor. Toma la escritura y entra en un tiempo de búsqueda. Toma la adoración, entra ahí con tu guitarra. Pon el despertador en la madrugada. Toma esa piedra. Para otros son decisiones familiares. Unos que han estado atemorizados, aterrorizados. Y el Señor te ha desconectado de sistemas. Te ha desconectado de gente. Pero ahora tienes que tomar la piedra y lanzarla en fe. El Señor está llamando a sus valientes que se despierten y se pongan en la línea de batalla. Porque Él respalda a los que creen. La unción del Santo está sobre ti. Y te eleva y te levanta por sobre los lugares de muerte. Mi río crece dentro de tu espíritu. Yo pongo piedras lisas en tu mano. Y la dirección de mi espíritu sopla. Consume las obras de la tiniebla. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Otras decisiones. Con tu familia, con tus hijos. Hay palabras que Dios te ha dado. Hay diseños que están bajando para darles de comer pan, queso y llevar trigo a familiares. Y hay incluso a gente que ha estado en pleito, en pugna contigo y se han levantado con un espíritu de oposición. Y el Señor te da diseños, te muestra qué palabras, qué acciones de fe hacer para rescatar a los Eliab, para rescatar a los primogénitos, para rescatar a los que están en otra sintonía. Sin temor, anda y dales del pan que el Señor pone en tu mesa. Sí, Señor. Padre, y te presentamos esta ciudad. Te presentamos esta ciudad, esta tierra.
Sí, Señor. Presentamos delante de ti esta ciudad y venimos, Señor, a pedir que ese arroyo fresco, esas aguas frescas se manifiesten sobre esta tierra. Y todos los gigantes que tengan que caer, caigan. Y aquí estamos para ti, Señor. Nos paramos en las puertas de esta ciudad. Y hablamos, Señor, a los ángeles, a los escuadrones del Dios vivo. He aquí, gente de fe, gente fiel, que ama la presencia del Señor y que también ama esta tierra, para que entre en tiempos de luz. Tiempos de luz. Decimos tu nombre, ciudad de luz. Tu nombre, ciudad de luz. Y toda tiniebla es expuesta a la luz del Señor. Y decimos, Señor, no recibimos la violencia, la muerte y el espíritu de temor que está sobre la ciudad. En el nombre de Jesús, Señor, es confrontado a la luz de tu verdad. Y pedimos que caigan ahora. Caigan y caigan y caigan y caigan. Todos los que están, Señor, conectados a esas regiones del temor, de muerte, de violencia, en contra de los niños, en contra de los jóvenes. En el nombre de Jesús, cada una de sus guaridas son descubiertas. Enviamos ángeles con luz. Enviamos ángeles, Señor, con luz. Y sea despertado el espíritu de los justos sobre las policías, Señor, sobre el sistema judicial, sobre cada uno de aquellos que debe proceder en justicia. Enviamos, Señor, ángeles de luz y decimos que sea removida, Señor, toda la cobardía que hoy día viene a tratar de manipular y hacerlos manipulables. Cae, Señor. Esas voces de Goliat caen sobre la policía, sobre el poder judicial, sobre los distintos poderes del Estado, sobre las distintas instancias, organizaciones, Señor, cada una de las instituciones que debe responder por las fiscalías. Se expone delante de ti, Señor, la luz. Y así como hoy nosotros entramos en este tiempo que se está aperturando, que habla del tabernáculo perfecto, que eres Cristo, que es Cristo mismo en nosotros, y nosotros en tu tabernáculo como ciudad santa, Señor, así como entramos, como David entró, así decimos, Chile, entra en este tiempo de tabernáculos, entra, y entramos allí, Señor, entramos allí, entramos, creyendo que hay un Mahanaim, doble campamento. Sí, Señor. Creemos en tu palabra, en tu desatar sobre nosotros. Gracias, porque eres fiel y eres verdadero. Y porque tú estás en y con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor. Te honramos tu nombre. Honramos tu nombre, Señor.